bien con los conocimientos. Fíjense, primera de Timoteo 2:7 dice la de Dios: para esto yo fui constituido predicador y apóstol en verdad de Cristo y maestro de los gentiles en fe. Debemos ser maestros en fe y verdad. En verdad, o sea, maestros de la fe en Jesucristo y en la verdad que es su palabra. Para eso Dios nos constituyó. Dios nos hizo maestros, o Dios nos llamó como maestros, a hablar de la fe y la verdad. No puede ser de otra manera. Y ahí en 2 Timoteo 1:11. Segunda de Timoteo 1:11 dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Exactamente lo mismo que está diciendo, ¿verdad? Y le dice a Timoteo en la primera carta, habla sobre las falsas, dice: como te rogué, bueno, lo vamos a ver posteriormente, pero que yo quiero darles esto. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la enseñanza base que debemos tener cuando damos un tema? Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo para pecadores, de los que yo soy el primero, pero por recibido a misericordia, para que Jesucristo en mí el primero a toda su clemencia, por ejemplo, de los que habrían creer en él para vida. ¿Qué quiere decir? Que es toda enseñanza que pueda dar a mujeres casadas, a matrimonios, a hijos, a personas en adicciones, no sé, todo tipo de enseñanzas que podamos dar a niños, adolescentes. Todo tiene que darse en que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y que salve de él, ¿verdad? Que acepta misericordia. Entonces aquí es muy importante. Y Pablo le dice, ¿verdad? Que siga la palabra de Dios, ¿verdad? Y que la siga positivamente, dice, deseando, fíjense bien lo que dice Dios, cuando hay un maestro que se mantiene firme en la sana doctrina y personas que lo atacan, hay personas que dicen que no es cierto, personas que te empiezan a de las enseñanzas que estás dando. Fíjate bien lo que dice Pablo ahí en 2 Timoteo, capítulo 1, dice, versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores, conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte, el acordarme de tus lágrimas, trayendo a la memoria la fe fingida que hay en ti. Yo la habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy en ti también. Por lo cual te avives, ego de Dios que está en ti por la imposición de misma. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por último le dice, ahí en el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. En Cristo Jesús, antes de todos los tiempos de los siglos, ¿verdad? Y bueno, dice que recuerda, exhorta el Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha la edición de los oyentes. Procura con diligencia presentar
tiene de qué avergonzarse, usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, ¿verdad? Y dice que el fundamento de firme teniendo este sello, conoce el Señor y apártese de iniquidad que el que invoca el nombre de Cristo, ¿verdad? Y vemos ahí cuando le dice, tiene que enseñar, pero persiste tú en lo aprendido y te persuadiste, sabiendo de quiénes has aprendido y que ha habido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para construir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces aquí estamos, ¿de qué estamos hablando? De que destruyendo, de que no se avergüenza el evangelio, de que no se deje llevar por la corriente, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que no lo dude nunca. Esa inspiración ha dado el Señor en la palabra. Entonces, esa es la enseñanza principal, la enseñanza que estamos viendo. Para que nuestro Señor nos use como maestros. Felicito a todos los maestros que han sido usados por Dios. Felicito a todos aquellos, ¿verdad?, que están firmes en la palabra, que no se dejan por nada pues manipular, que no dejan, aunque muchas personas quieren que ellos no estén en la palabra o que no le enseñen, ellos siguen enseñándolas, siguen haciéndolo firmemente, porque saben que toda la escritura es para salvación de muchos. Entonces, maestros, así como no puede haber un maestro que no sea maestro profesional, ¿verdad? Como no puede haber un maestro que no sea profesional, pues tampoco puede haber un maestro en la parte de la palabra de Dios que no esté capacitado y que no tenga un llamado. Tal vez usted como maestro en lo secular estudió una carrera, se capacitó, aprendió técnicas, aprendió maneras de enseñar, aprendió, a lo mejor se especializó en algún tema. Eso podría pues entenderse como que hubo en algún ministerio, ¿verdad? Hubo algún ministerio en el que se especializa uno. No todos enseñamos a niños, no todos enseñamos a adultos. Unos nos dedicamos a los centros de rehabilitación, otros se dedican a mujeres, otras se dedican, no sé, a llevar la palabra a comunidades indígenas, en fin, pero tenemos que estar preparados. Es como aquel maestro que enseña, uno está preparado para enseñar en el kinder. Otra maestra está enseñada, a lo mejor inglés, ¿verdad?, en el kinder. Otros están preparados para enseñar matemáticas en la prepa, otros en la secundaria, dependiendo en qué se especialice cada uno. Así también. Pero usted no va a enseñar, si usted, por ejemplo, es maestro de matemáticas, no va a enseñar que 3 por 3 son 10. Tiene que enseñar de la manera correcta para que las personas aprendan de la manera correcta. Aprendan de la manera correcta lo que usted está enseñando. 3 por 3 son 9. Si usted le dice a una persona que 3 por 3 son 10, va a decir,
pues a lo mejor le va a creer y a lo mejor así lo va a aprender, pero está aprendiendo equivocadamente y cuando se enfrente a una realidad se va a dar cuenta que lo aprendió mal, ¿verdad? Pero a lo mejor puede ser ya tarde en ese sentido. Entonces, esto es muy importante que sí sepamos, ¿verdad?, a dar las enseñanzas de la manera correcta y estar llamados a hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de los falsos maestros. Y ya para terminar el tema, porque esto es muy, muy importante. Vamos a 2 de Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas, perdón. Sí, 2 de Timoteo 4:3, perdón. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habrá personas que se alejen de la verdad, que enseñen la verdad, enseñen mentiras y que cuando enseñen la mentira, entonces muchos caerán por no conocer las escrituras, por no saberlas, por no escudriñarlas. Y entonces se apartarán de la verdad, sufrirán porque querrán escuchar fábulas, leyendas. ¿Qué tipo de fábulas? Por ejemplo, que Dios es amor y que nos perdona todos nuestros pecados y entonces usted puede, cada vez que peca, vaya y pídale perdón y será perdonado. Así no es una falsa doctrina. ¿Cuál otra doctrina? Pues está la doctrina que tiene que ver con, por ejemplo, que otra cosa, pues que hay que orarle a la Virgen, no hay que pedirle a la Virgen, no es una enseñanza correcta, no es una sana doctrina, ¿verdad? Otra falsa doctrina, la que ya mencionó el ejemplo, que Jesús no es Dios, que es el Hijo de Dios. Entonces, pues Jesús también es Dios. ¿Qué otra falsa doctrina? Que necesitamos ser salvos por obras. Que lo que usted haga en la tierra, en el cielo, aquí, que usted lo que haga aquí, usted va a ir al cielo. Eso es lo que le está diciendo esa falsa doctrina. Entonces muchos querrán escuchar, ¿no? Y que vino un ángel y que le habló a usted y que le reveló cuál es la salvación y cuál es el día en que se acabará el mundo. Todo ese tipo de cosas, la gente está muy, muy, como muy animada a escuchar, ¿verdad? Está muy animada a escuchar también. Ay, no, es que los fines de los tiempos, ¿verdad? Ahora con la pandemia, es que ya este es el fin, y que la vacuna, y que el sello el sello de la bestia, y que el 666 y que no te pongas la vacuna. Pues son puras falsas doctrinas, son puras falsas enseñanzas que lo que hacen es apartarte de la verdad, apartarte verdaderamente de tu salvación y de un conocimiento de Cristo completo. Bueno, vamos a Santiago 3:1. Santiago, después de Hebreos. Vamos a Santiago 3:1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces,
Esa parte también será muy importante. Toda esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque no todo mundo está llamado a ser maestro. Y vamos a 2 de Pedro 2:1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismas destrucción repentina. Entonces, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habrá maestros que utilicen la palabra de Dios para hacer dinero, para hacerse famosos. ¿Esto le suena a usted? Esto de querer ser famoso, esto de querer ser de querer tener dinero, de querer ser rico, millonario. Muchos falsos profetas hay, muchos falsos maestros así hay, muchos falsos pastores. Entonces, ¿le suena a estos falsos nombres? No voy a mencionar nombres porque este es un tema muy diferente, pero ya los conocemos. Ahí por algo de Cash, Maldonado, y en fin, así hay muchos que están desviando de la palabra. Son falsos maestros. Pero ya por enseñar lo que no es del Señor, ya tienen su castigo, ya han sido condenados y no estarán en el cielo, estarán en el infierno, como lo dice aquí la palabra de Dios. Porque dice que se presentan por ganancia deshonesta. Ok, bueno, vamos ahí a Mateos. Ahora vamos a ver, ya vimos lo que dicen, ¿verdad? Pablo y lo que dice Santiago y lo que dice Pedro. Pero ahora vamos a ver lo que dice Jesús de los falsos maestros. Porque también lo más importante es lo que dice Jesús, ¿verdad? Y que todo esté confirmado de manera correcta en la palabra de Dios. Allí en Mateo 7:15 dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No hay un mal maestro, da frutos malos. Va a haber frutos malos, no va a haber arrepentimiento en la iglesia de aquellas personas que son falsos maestros, no va a haber salvación, no va a haber vida eterna, no participan los hermanos en los ministerios, sino que son unos cuantos los que dirigen todo, ¿verdad? Para engañar a muchos. Entonces, por sus frutos los conoceréis. A veces pueden ser, dice que son falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Qué son los profetas? Son maestros, son predicadores, son pastores en este tiempo. Que se visten de buenos, que se visten de piedad, pero no tienen nada de piedad, porque están desviando el evangelio y la enseñanza de Cristo. Vamos ahí a Mateo 23. Y ahí en Mateo 23, que ya leímos el 23:8, pero vamos a leer otra vez Mateo 23:3, después del 8 al 10. Y dice la palabra de Dios: así que todos los que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Dice en la primera parte, en el
versículo 1, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque aún cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen, ¿verdad? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos con un dedo quieren moverla. Entonces, ¿verdad? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Entonces aquí ya está hablando, ¿verdad? Ya está hablando de que todo lo que hacen estos maestros es para que todos los vean, todos les aplaudan, todos les digan que religiosos, todos les digan: ay, qué buenos son, sea, qué bonito ora, qué bonito predica. O sea, ellos están llevando, pero están enseñando, a lo mejor bien están enseñando bien la palabra, pero no están haciendo, no tienen buen testimonio. No puedes seguir a alguien que tiene mal testimonio. No puedes tú seguir a una persona o hacerle caso a una persona que dice. Es como cuando, no me acuerdo, hace muchos años, cuando era niño, que escuchaba que mi papá decía que que mis hermanos no debían fumar enfrente de él, que fumar era malo. Y yo me preguntaba si fumar era malo, ¿por qué fumaba mi papá? ¿Era testimonio? No, era un ejemplo incongruente, porque por una parte está diciendo que es malo, pero por otra parte lo hace. Si es malo, no lo hace. Si dices que es malo tomar, no tomas. Entonces esto es muy, muy importante. Después vemos aquí, ¿verdad? El 8 y bueno, ya el 8 y el 10, que dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. No te estés ensoberbeciendo, enorgulleciendo, ¿verdad? No tu orgullo, tu yo, tu ego, que no salga a relucir. No te enaltezcas para que no seas humillado por Dios. No te enaltezcas. ¿Cómo le dicen a esa persona que representa una religión, que es un líder, que representa esa religión universal? Le dicen Santo Padre. Y aquí dice, ¿verdad? Dice, primeramente, que nadie le llames Padre si no es a Dios. Ahora le puedes llamar Padre a tu Padre terrenal, pero nada más. Pero a nadie, a ningún, los sacerdotes les dicen padres. No, no son padres, son sacerdotes, punto. Si hay que llamarles de una manera, es sacerdotes, ¿verdad? Bueno, entonces, volvamos al punto. Vamos allá al 11 y el 13. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado. Eso es lo que dicen. No, no está hablando de que no te enorgullezcas, que no te enaltezcas, que seas humilde, que seas una persona que está sirviendo como un servidor, nada más, que no te sientas más que Dios. Y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, fíjense lo que dice, ¿verdad? Dice que no, que ellos están cerrando el reino de Dios a aquellos a los que les enseñan. Está hablando de los fariseos de ese tiempo, pero ahora también hay personas que están enseñando cosas incorrectas, principios y valores cristianos tergiversados, doctrinas equivocadas, mal enfocadas. Y lo único que están haciendo es cerrando el reino de Dios, cerrando la salvación para aquellos, porque ni ellos van a entrar, ni los falsos maestros ni van a entrar, ni los que los siguen. La ignorancia
no es un pretexto, porque tienes la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, dice que están estorbando la entrada de muchos al reino de Dios. Vamos ahí al 23, 27, que dice: Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por afuera puedes parecer muy piadoso, puedes parecer muy justo, muy cristiano, puedes parecer como una persona honesta, bien, un buen cristiano, pero por dentro estás contaminado. Muchos así, muchos que hasta con trajecito y se ven muy elegantes y se ven muy bien y no sé qué, pero su corazón está corrompido. Son sepulcros blanqueados, son sepulcros que están sucios por dentro, ¿verdad? Que han sido contaminados y que la palabra de Dios, ¿verdad? No está ahí en ellos. Pueden estar hablando, pueden, decía Jesucristo y decía Dios en el Antiguo Testamento, también después lo repitió Jesucristo, ¿verdad? Que no me buscas de corazón, sino del, no me honras. Me honras con tus labios, pero no con tu corazón. Entonces, verdaderamente podemos nosotros enseñar, predicar y decir, pero si nuestro testimonio no habla de lo que nosotros decimos, somos incongruentes y estamos nada más lleno de huesos. No tenemos vida, no tenemos a Cristo, no tenemos abundancia, no tenemos paz, no tenemos gozo. Del 33 al 35 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, hay aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Eso ya viene, ya la persecución, ya la tenemos desde el primer siglo de la iglesia. Hemos sido perseguidos por otros falsos maestros. Hemos sido perseguidos por, por políticos. Hemos sido perseguidos por otras religiones. Hemos sido perseguidos eh, por, por personas que no quieren aceptar la salvación. Hemos sido perseguidos, hemos juzgados por ser cristianos. Hemos sido juzgados y nos quieren poner en la misma charola todos. No, hay falsos maestros. Somos perseguidos porque hablamos la verdad. Y esa verdad que nos hace libres. La verdad que nos hace libres. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser señalados, sí. Y muchos nos dirán de estos falsos maestros de los que hemos hablado, que están ahí en 2 Timoteo 4:3, que están en Santiago 3:1, que están en 2 de Pedro 2:1, que están en Mateo 7:15, hablados por Jesús, en Mateo 23:3, 8 al 10, 11 al 13, 23, 27 y Mateo 23 del 33 al 35. De estos falsos maestros vamos a recibir mucha, pero mucha persecución. Y Jesucristo lo dijo, que seríamos perseguidos por su nombre. Y dijo: bienaventurados aquellos que son perseguidos por mi nombre, por llevar la palabra. Y muchos que vendrán y nos dirán, muchos vendrán y nos dirán, es que tú juzgas, es que tú señalas, es que Dios es amor, es que no, es que nosotros venimos a llevar la palabra correcta.
yo te vengo a decir que Dios va a juzgar. Te va a juzgar por tu pecado, por tu maldad. Y que si tú quieres ser salvo, debes arrepentirte y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es lo que a mí Dios me mandó enseñarte. Y que está en las Escrituras para que veas las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es lo que yo quiero que veas, no otra cosa. Y vamos ya por último a Mateo 24, del 11 al 24. Perdón, 24, 11 y 24. ¿Ok? Vamos a 24, 11 que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquel que persevere, aquel que no se deje engañar por los falsos profetas, que le haga caso a la palabra de Dios, que enseñe la sana doctrina y que camine con ella, entonces ese será salvo. Y los falsos maestros se van a multiplicar. Y también se multiplicará la maldad debido a estas falsas enseñanzas, a estas falsas doctrinas. Y ahí en 24:24 dice de Mateo, dice, porque se levantarán falsos cristos, o sea, falsos mesías. ¿Sí ha escuchado del apóstol de Jesucristo, de la luz del mundo? Dice que él es el apóstol de Jesucristo y que él vino y que él hace milagros y que Dios le reveló y bla, 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 bla. ¿Y sabe cuántos apóstoles de Jesucristo ha habido? Desde su abuelo, desde el abuelo de esta persona, después su padre y ahora él que está en la cárcel en Estados Unidos. Ese es el maestro, ¿verdad? Por sus obras los conoceréis. Estamos conociendo a este falso maestro por sus obras. Pero ha engañado a muchos y todavía sigue engañando a muchos y muchos no se quieren dar cuenta del error en el que están y que no son salvos porque han sido engañados. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Aún aquellos que sí se han arrepentido, que han recibido a Jesucristo de manera sincera, engañarán, los engañarán. ¿Se fija qué importante es estar en la sana doctrina? Qué importante es ser buenos maestros. Porque vamos a llevar la salvación a muchos de la manera correcta y como Jesucristo y como Dios nos dice en la palabra. Muchos prometen abundancia de dinero, de cosas materiales, para que estén en sus iglesias y les den dinero. Y la abundancia no es más que para el pastor, para el predicador, para esa iglesia que está, X iglesia que está promoviendo la prosperidad. Esa es una falsa enseñanza. No se deje llevar por la prosperidad. No se deje llevar por esas iglesias que lo están invitando a usted y que están ahí para que usted pare de sufrir. No se deje llevar estas iglesias que los ángeles les han revelado un evangelio muy diferente al que es el evangelio de Jesucristo y son anatema. Usted sabe de los que estoy hablando. Son tres denominaciones muy importantes, muy conocidas en el mundo, que están equivocadas y están enseñando mal y no están llevando a la salvación de las personas, sino a una condenación, porque todo lo hacen por obras, para que se gloríen ellos. Dice que la fe no es por obras, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, pero estas tres denominaciones, que usted investigue cuáles son, ¿verdad? Una tiene una Biblia cambiada, la otra tiene un libro azul, la otra eh, tiene otro libro que se llama La confrontación de los siglos o algo así, que es una revelación que se hace. Todos estos libros cambiados o hechos por hombres los ponen por encima de la palabra de Dios y enseñan eso.
No enseñan la palabra de Dios, enseñan esos 3 libros. Y aquí podemos meter el catecismo por encima de la Biblia. Cuidado, que son falsos maestros. Están enseñando cosas incorrectas, cosas que no están en la palabra de Dios. Están haciendo que las personas hagan cosas que ni siquiera ellos pueden seguir al pie de la letra. Y que tal vez predican bonito, hablan bonito, te hacen hacer cosas que dices, ay, yo ya estoy bien con Dios, sin saber que tú sigues condenado en el pecado. Este es el mensaje que hoy te quiero dejar. Maestro de lo secular, no enseñes doctrinas, enseña materias, matemáticas, biología, español, ciencias, física, química, en fin, todas las materias, inclusive valores y principios, ética. Enseña lo correcto, enseña lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto para Dios, enséñalo. Y aún te digo que si enseñas la evolución no es bíblica. No está comprobada la evolución, es una teoría, por eso se llama teoría de la evolución, aunque no está comprobada. Lo que está comprobado es la creación de un Dios sobre todas las cosas. Pero aún así, no enseñes ideología de género. No le enseñes al niño que puede ser niña. No le enseñes a la niña que puede ser niño o que puede ser lo que ella quiera hacer y que se puede vestir como quiera y que nadie le puede decir nada. Eso no es correcto. Eso no está bien, porque Dios no nos mandó a quejarnos de esa identidad. Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a enseñar lo correcto, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo que está en la palabra de Dios. No lo que yo creo, lo que Dios quiere para tu vida. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te doy gracias en este momento por la bendición que hemos tenido de poder dar este tema. Gracias, Señor, por todos los maestros que tú tienes en tu iglesia, Señor. Enséñales, ayúdales, disipúlalos, Señor, y que pon un corazón dispuesto a leer su palabra, a sacar la enseñanza correcta y a enseñar la doctrina que es correcta, el Evangelio de Jesucristo, Señor, y todo lo que está en ella, que pueda ser enseñado, pero que nos lleve a arrepentirnos y a la salvación. Quita toda doctrina que no sea, Señor, lo que tú mandas si quieres. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es la enseñanza que necesitamos y a saber que tenemos el llamado primeramente, saber que somos creyentes, que hemos creído en ti, que somos salvos y que nos has puesto de donde la enseñanza. Si hay maestros que están enseñando, Señor, y no deben considerarse maestros, están enseñando incorrectamente o no tienen el don, quítalos de ahí y dales un lugar donde estar. Pero que definitivamente, Señor, lo primero es que sepan que la palabra de Dios es instruida por ti, fue dictada por ti para poder aprender, para poder exhortar, para poder cumplirla y obedecerla en todo. Gracias, mi Señor, porque nos permites dar este tema de bendición. Gracias por tu propósito. Gracias por lo que haces y gracias por lo que permites hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un espacio del Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, el Ministerio de Cristo con Amor para usted. El amor en acción. Su hermano y amigo Juan Felipe Ortiz se despide. Bendiciones.